¿Cierto? Aún todavía se escucha algo por allá, pero se sigue viendo. ¿Qué vemos aquí? Policía, ¿cierto? ¿Qué estarán sacando ahí? Ni lo digan, ni lo piensen. Pero no serán alimentos, ¿sí? Y estas dos cosas que generan, ¿qué generaron en nuestro país tanto tiempo? Violencia, guerra, ¿cierto? Muerte, dolor, ¿cierto? Y mire la conclusión de todos esos años que tuvimos, mire la conclusión, ¿sí? ¿Cuántos muertos habrían pasado por esas décadas? Muchos, porque esto no es de ahorita, esto viene de mucho más atrás y todos los presidentes han tratado de hacer algo. ¿Y qué vemos en esta? Bueno, ahí vimos guerra. ¿Y qué vemos en esta foto? ¿Qué vemos ahí? A dos personas, ¿cierto? ¿Firmando qué? La paz, ¿cierto? Firmando la paz, muy bien, sabemos cultura general, es lo más importante. ¿Y qué más vemos aquí? ¿Aquí qué recibió él? El Premio Nobel de la Paz. Y bueno, tenemos un país con paz, porque vea, está firmado, lo firmaron, ¿cierto? Pero será, les pregunto hermanos, ¿será que esa es la paz verdadera? ¿No es cierto? ¿Será que nosotros contribuimos en algo para esa paz? De pronto sí, de pronto no. Estamos lejos, sufrimos, porque cada vez que hablan noticias de se murió tantos policías, ¿cierto? Y tantos guerrilleros, igual sufríamos, porque eran seres humanos, y siempre nos preguntábamos, pues por lo menos yo lo hacía, ¿y será que murió con Dios? ¿Será que sí recibió el Señor? ¿A usted no les pasa que cuando alguien está ya moribundo, todos nos afanamos o cuando alguien llegó y dijo, no, es que se me murió tal o cual, uno se pregunta, ay, ¿será que recibió al Señor? Y todos nos hacemos estas preguntas porque miren, esto fue lo que sufrió nuestro país hace unos años. Aún así lo seguimos viviendo. Seguimos viviendo esa guerra. Y no solo es una guerra de las montañas, de afuera, rural, aunque hubo bombas en las ciudades, pero también tenemos una guerra a veces interna en nuestra casa, porque es violencia, porque es ausencia de paz. Y el tema que hoy el Señor ha traído para todos nosotros, es para todos, nadie se salva de esto, es un tema muy bonito. Es un tema de, muchas veces queremos entrar a una empresa y cuando entramos en primer escalón ya queremos ser gerentes generales, ¿cierto? Queremos tener un puesto alto para ganarnos, yo no sé, un poco de plata y para comprar un poco de cosas. Pero muchas veces queremos eso, tener puestos altos. Y hoy en esta mañana el Señor uniendo esto, de esa paz tan superflua, tan superficial, ha traído este versículo para nosotros en esta mañana. Entonces vayamos a 2 Corintios 5, del 18 al 20. Y antes de arrancar, quiero hacerles una pregunta. Y quiero que todos la contesten. Bueno, no la contesten porque no los voy a poner a hablar, sino levanten su mano a los que han recibido al Señor Jesús en su corazón. A ver, por ahora faltan manos, porque entonces imagínense, al final nos toca que enseñarle un poco de cosas a la persona. Y vamos a comenzar pensando que como todos recibimos al Señor Jesús, todos entendemos la obra perfecta de la cruz. Estamos en esta mañana aquí por la obra perfecta de la cruz. Porque no fuera que nosotros hubiéramos buscado a Dios. Antes buscábamos rumba, buscábamos comer, buscábamos amigos, buscábamos mundo, ¿cierto? Era difícil buscar a Dios, pero Dios con su amor, con su infinito amor nos encontró a usted y a mí para que estuviéramos en este lugar, escuchando su preciosa palabra. Entonces vamos a leer esta palabra que dice en 2 Corintios 5, 18, nos dice: y todo esto proviene de Dios, quien ¿qué? Nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros ¿qué? La palabra de la reconciliación. Así que somos
Digámoslo todos, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, pensando en la guerra, pensando en esa paz y pensando en que cuando nosotros queremos entrar a un empleo, queremos el mejor puesto, ¿usted qué cree que usted y yo qué puesto tenemos con el Señor? Lo acabamos de leer. Somos embajadores de Dios, ¿sí? Somos embajadores del mejor sitio, del mejor lugar, que es el del cielo. ¿Quién lo cree? No somos embajadores de este mundo. Somos mucho más que eso y podemos hacer mucho más que lo que hizo el presidente de la República. No por menospreciar la labor, porque igual hizo una labor, ¿sí? Pero nosotros tenemos un cargo más importante que el de él, porque salvamos vidas. Salvamos vidas. Entonces aquí tenemos el versículo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos embajadores. ¿Embajadores de qué? Vamos a verlo, vamos a irlo viendo a través de esta enseñanza. ¿Qué es un embajador? Un representante. ¿Qué más? Señor. Bueno, cuando estamos hablando de los embajadores de la iglesia, pero aquí embajadores somos todos, es un representante. Vamos a mirar lo que dice el diccionario. Dice diplomático del más alto nivel, que es el representante oficial de un estado ante otro. Entonces, cuando la palabra dice que somos embajadores, ¿de qué somos embajadores? Vayamos a Filipenses 3:20. Ahí nos vamos a dar cuenta de qué somos embajadores. Más bien, ¿de dónde somos embajadores? Entonces, Filipenses 3:20, ¿qué nos dice? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de que es un alto diplomado que representa a una nación frente a otra, entonces nosotros ¿qué venimos siendo? ¿Embajadores de dónde? Del reino de los cielos, ¿cierto? Porque mire, nuestra ciudadanía está en los cielos. Que estemos aquí es otra cosa, porque ese es el objetivo del embajador, estar en el lugar que uno representa. Estamos en la tierra, pero representamos el reino de los cielos. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. ¿Y de qué somos embajadores? ¿Usted qué cree que somos embajadores? Todo el tiempo no, porque no los escucho. Del Señor, del reino de los cielos. Lo leímos, del Evangelio, de la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a mirar 2 Corintios, vamos a regresarnos un poquito otra vez donde estábamos y vamos a mirar de qué somos embajadores. 2 Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios. Y cuando habla de todo esto proviene, es todo lo que antes de eso, que lo vamos a ver más adelante. Dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Y nos dio qué? El ministerio de la reconciliación. Entonces somos embajadores, mire, aquí está, nos dio el ministerio de la reconciliación, entonces somos embajadores del ministerio de la reconciliación. Y entonces te van a decir, hey, hermanita, ¿y dónde queda el resto? Y la cruz, y vamos a verlo más adelante. Vamos a entender, ya sabemos qué es embajador y por qué somos embajadores. O sea, a usted la palabra de Dios ya le dice que usted es embajador. ¿Y será que un embajador se porta mal? No. Un embajador, no sé en su casa porque no los conozco en la casa de ellos, pero cuando un embajador sale a la puerta de su casa, sale bien vestido, sale oliendo rico, ¿cierto? Y sale hablando ¿cómo? Muy bien. Y habla delante de los otros ¿cómo? Muy bien de su nación. Entonces la primera pregunta ahorita es, ¿somos buenos embajadores? ¿Representamos bien al Señor Jesús? ¿O nos salimos de la casa y no, usted cómo se mora, mire, ese muchachito, esa muchachita, y todos los vecinos escuchando? ¿Salimos bien de la casa?
Es más, ni siquiera estamos hablando de fuera de la casa para relacionarlo con un embajador, ¿cierto? Político. Pero nosotros somos embajadores comenzando en nuestro hogar. Porque en nuestra casa puede que solo sea el esposo, puede que solo sea el esposo con los hijos, pero muchas veces vivimos con la suegra, vivimos con los hermanos y bueno, vivimos con otras personas. Entonces la pregunta es, ¿somos buenos embajadores en todo lugar y en todo momento? Miremos qué es reconciliación. Aquí lo vimos en el Ministerio de Reconciliación. Veamos qué es reconciliación. En el diccionario dice que reconciliación es restablecer la amistad entre dos personas. ¿Usted se ha peleado alguna vez? Muchas veces, ¿cierto? Nos peleamos con los hermanos, nos peleamos con los papás, hasta con los abuelos que son tan querendones, ¿cierto? Que esos son los que nos quieren. Pero seguramente nos hemos peleado con más gente en la calle. Entonces, cuando nos hemos peleado, ¿qué hacemos? O sea, cada uno para su lado, pero al final, alguno tiene que buscar al otro, uno al otro, ¿cierto? Entonces, antes, cuando pelean, ¿qué se vuelven? Enemigos, como cuando los esposos se pelean y estoy durmiendo con el enemigo. Me acosté ahí y, ¿cierto? Y después, ¿qué hacen para contentarse? Hacen muchas cosas, pero vuelven a ser amigos, ¿cierto? Y miren lo que nos dice este mismo versículo con respecto a Dios, de qué es el ministerio de la reconciliación. Esta traducción es la traducción lenguaje actual, es una traducción muy sencilla, muy fácil de leer. Cuando tenemos esos versículos en la Reina Valera como tan complicados de entender, podemos recurrir a una versión como esta, como la Dios habla hoy, y hay otras versiones también sencillas. ¿Qué dice? Y todo esto proviene de Dios. ¿Antes éramos qué? ¿Usted era enemigo de Dios antes? Mire, la palabra lo dice. Éramos enemigos de Dios. ¡Qué susto! No éramos conscientes de las consecuencias de ser enemigo de Dios. Ustedes la saben perfectamente. Pero ahora, por medio de Cristo, mire, cantamos toda la mañana alrededor de la cruz. Que proclamemos a Cristo, que hablamos de la cruz, ¿cierto? Hemos llegado a ser sus amigos. Por medio de la cruz hemos llegado a ser sus amigos. ¿No creen que es valiosa la obra de la cruz? Es insuperable, es magnífica, eso no tiene precio. En nuestra mente finita ni siquiera alcanzamos a imaginarnos lo que es la obra de la cruz. De pronto cuando vemos una canción de esas donde vemos al Señor que lo azotan y le clavan esos clavos, uno se estremece. Pero así como uno se estremece viendo eso, deberíamos estremecernos todos los días. Cuando usted abra sus ojos por la obra de la cruz, usted tiene salvación. Y va a ver a Dios porque abrió sus ojos, ¿sí? Porque usted no sabe si ese día se acuesta y no los vuelva a abrir. Eso es maravilloso, la obra de la cruz. Es tan profundo, hermanos, que yo los invito a que estudiemos. Aquí lo hemos estudiado muchas veces, pero muchas veces nos entra y como que algo se queda porque no sale vacía la palabra, pero se nos va. Y es tan importante, mire, la obra de la cruz nos permitió dejar de ser enemigos de Dios. Dejar de ser enemigos de Dios. Dejar de ser enemigos de Dios. Porque qué susto la ira de Dios. Qué susto ir al infierno, hermanos. Probablemente no lo conocemos ni lo vemos, lo hemos visto a través de la palabra. Pero debe ser un lugar tremendo, que ni siquiera nuestra mente finita alcanza a imaginarse cómo será el infierno. Pero el cielo debe ser maravilloso. Entonces, la obra de la cruz nos permitió reconciliarnos, porque ya no somos sus enemigos, sino sus amigos. Eso significa reconciliación. Y cuando hablamos del ministerio de la reconciliación es que estamos nosotros llevando, ¿cierto? Esa palabra, esa reconciliación de Dios a los hombres. Miremos, aquí lo subrayé pues para que lo viéramos más, miremos qué tan importante es reconciliación solamente en esos 3 versículos que vimos. Si ustedes leyeron con detenimiento, dieron cuenta que había más de una vez la palabra reconciliación o palabras similares. Y miramos, nos reconcilió, reconciliación, el ministerio de la reconciliación, Cristo reconciliando, la palabra de reconciliación y reconciliados con Dios. ¿Ustedes creen que esta palabra es importante?
Muy importante, y tan importante que es una palabra que usted la puede encontrar en Romanos, la encuentra en 2 de Corintios, la encuentra en Efesios y la encuentra en Colosenses. Como palabra de reconciliación. ¿Sí? Entonces vemos lo importante es que somos. Porque usted y yo estamos llevando la reconciliación de Dios. ¿Sí la estamos llevando? Entonces miremos lo que recibimos de Dios para desempeñar ese alto cargo que nos dio. Y yo creo que nos vamos a evaluar aquí. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes tenemos esto que ya nos dio Dios. Lo primero, vamos a 2 de Corintios 5:19. No nos vamos a mover, solo vamos a ir a otras citas, pero vamos a estar en ese capítulo. Capítulo 5:19, que nos dice que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres, ¿qué? Sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Cuando la palabra aquí nos dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, ¿qué creen ustedes? ¿A qué se refiere? ¿Éramos pecadores? Pecadores es que practican o practicábamos el pecado. ¿Y qué pasamos a hacer? Él que hizo a través de la obra de la cruz nos perdonó, ¿cierto? Nos perdonó. Entonces, de las cosas que Él nos dio para desempeñar el cargo, la primera era que nos quiso perdonar. ¿Sí? Lo primero es que fuimos perdonados en la obra de la cruz, y aún así Dios hoy nos sigue perdonando. Porque aunque no practiquemos el pecado, igual estamos caminando en santidad, nos equivocamos, hacemos cosas que le desagradan a Él y pedimos perdón y Él nos perdona. Porque dice que Él es fiel y justo para perdonar y para limpiar nuestros pecados. Vayamos a Colosenses 2:13, a ver qué nos dice referente a perdonar. Colosenses 2:13, sí. Y dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio juntamente con Él, nos dio vida juntamente con Él. ¿Y qué dice ahí? Perdonando algunos de nuestros pecados. Todos, eso los llevó todos a la cruz. Todos, miren lo importante que es la obra de la cruz. Él cargó su pecado, el suyo, el de allá, el de atrás, el mío. Y todos tenemos pecados diferentes. Unos muy parecidos porque mentíamos, ¿cierto? Unos muy parecidos porque éramos de pronto envidiosos, chismosos, murmuradores, ¿cierto? Otros diferentes porque había el que veía pornografía, había el que fornicaba, ¿sí? Había el que adulteraba, pero dice que Él llevó todos los pecados. Entonces lo primero que nos da el Señor para ejercer el ministerio de la reconciliación es que somos perdonados. Sin ese paso del Señor en la cruz, no hubiéramos podido llevar la reconciliación. Entonces ahí, si nos devolvemos a las fotos, ¿por qué no es una paz verdadera? Porque seguramente muchos de los que están ahí no conocen la cruz. No conocen a Cristo. Otro versículo, ahí seguidito, Colosenses 3:13. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora, no solamente nos quedamos en que Dios nos perdonó a través de la obra del Señor Jesús, sino que la palabra también nos está diciendo, así como Dios nos perdonó, nosotros ¿qué debemos hacer? Perdonar. ¿Y cuál es la manera de perdonar? Como lo hizo el Señor Jesús. Nosotros no vamos a ir a la cruz, pero tenemos que perdonar hasta allá, con sacrificio. Con sacrificio debemos perdonar.
Y la palabra dice que cuando uno no perdona, pues le duelen los huesos, su rostro se decae, ¿cierto? Pero yo creo que aquí no hay ninguno que necesite pedir perdón porque todos están lindos y lindas, ¿sí? Pero mire lo importante, que lo primero que nos dio Dios, por eso cuando recién leímos el versículo 5:18 dice que, y todo esto proviene de Dios, porque nadie podría darnos esto tan maravilloso, la obra de la cruz. Entonces lo primero es, somos perdonados. Lo segundo, vamos a 2 Corintios, volvemos otra vez a nuestro capítulo inicial, 5:18. Perdón, es 17. Ahí se me pasó de ponerle 17. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. Y decimos mucho ese versículo, ¿cierto? No lo sabemos de memoria. Y entonces, ¿qué es lo segundo que el Señor nos da para poder desempeñar bien ese cargo tan maravilloso que nos dio? Muy bien, que somos nuevas criaturas. ¿Todos somos nuevas criaturas en este lugar? Amén. Le voy a dar para que cierre sus ojos 5 segundos. Usted no necesita más de 5 segundos. Ciérrelo ya y acuérdese de su vida anterior. Ya. Fácil, ¿cierto? Fácil. ¿Qué éramos antes? Todo lo que les nombré. ¿Sí? Uy, mi hermano Alberto, eso es cierto. Peleoneros, chismosos, murmurar. No hemos dejado algunas cositas, ¿no? Ya no las hacemos en el extremo, pero ojalá pudiéramos dejar todas esas cositas que hacen que nosotros peleemos con nuestro prójimo. Porque el deber de nosotros también es seguir reconciliándonos con todos, ¿sí? Entonces, cuando murmuramos, ¿qué generamos? Discordia, pelea. Y muchas veces tenemos que guardarnos las palabras, pedir perdón, recoja las palabras, mijito, y pida perdón. Y eso es difícil, porque pedir perdón no es nada fácil. ¿O a quién le parece fácil pedir perdón? A todos nos cuesta, ¿cierto? Por nuestra humanidad. Y entonces aquí vemos lo segundo, que somos transformados. Transformados de una forma de vivir a otra forma de vivir. Y aquí está hablando transformados en algo nuevo, y venimos de algo viejo, ¿cierto? Del pasado. Para ello miremos esta cita, Colosenses 1:21. Colosenses 1:21, que nos dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado. Y volvemos a ver la palabra reconciliado ahí, porque está haciendo una mención de que antes, ¿cómo éramos? Malas personas, hacíamos cosas malas, mire, ahí lo dice, haciendo malas obras. ¿Y será que antes, cuando no conocíamos al Señor, hacíamos malas obras y nos daba pesar? No, antes nos reíamos y decíamos, ese le logré sacar, a ese le quité plata, ¿sí? Eso éramos antes. Hacíamos malas obras. Y por eso es tan importante, sigue siendo lo que les decía, en Colosenses está la palabra reconciliación, porque el Señor, ¿qué hizo? Haciendo malas obras, fue a la cruz, porque Él mismo fue a la cruz, ¿cierto? Para que nosotros dejáramos de ser enemigos y pasáramos a ser amigos. Miremos esta otra referencia, ahí mismo, Colosenses 1:22. Porque está lo opuesto, dice, y en su cuerpo de carne, que estamos hablando del Señor de Jesús, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Mire lo importante que es la obra de la cruz. Hermanos, los de allá que no me ven por la columna, porque miren lo importante que es la obra de la cruz, que dejamos de ser y ahora que somos, nos ve como santos y sin pecado. Porque Jesús está en la mitad entre Dios y nosotros. Como si pusiéramos un velo así. Y cuando Dios nos ve, dice, ay, estos mis hijos santos.
quiero que vayamos no lo tengo ahí, pero los voy a invitar a que vayamos a Gálatas 5:20. Leamos desde el 19. Dice, ¿ya estamos ahí todos? Bueno, dice, y manifiestas son las obras de la carne, o sea, las malas obras, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Ahí está hablando Pablo. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mire toda la lista que leímos. Y si usted se sienta a ampliar la lista, no va a terminar. Bueno, algún día sí va a terminar. Porque son muchas cosas. Muchas cosas en las que vivíamos, ¿cierto? Y eso era antes. Ese era nuestro pasado. Pero miremos, continuemos con el 22, porque ese es nuestro presente y futuro. Dice, más el fruto del Espíritu. ¿Quién tiene el fruto del Espíritu? Amén. Porque tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Y dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley, ¿cierto? Entonces mire de dónde salimos y a dónde llegamos. Ahora tenemos el fruto del Espíritu Santo. Por eso tenemos que estar gozosos, por eso hay que tener dominio propio, por eso habla de la paz, ¿sí? Porque ese es el fruto de ese espíritu. Somos pacientes, ya no nos demoramos. Mija, tranquila, mija, que yo la espero. Maquíllese bien bonita. Porque a veces nos demoramos por eso, ¿cierto? Y bueno, y las mujeres también tenemos que tener más paciencia todavía. Porque siempre estamos con nuestros hijos, con los hijos en casa. Y entonces, ¿qué vemos aquí viendo esos 4 versículos? Que pasamos de hacer malas obras a caminar en santidad. Pasamos de hacer malas obras a caminar en santidad. Entonces, otra cosa que nos dio el Señor para que podamos ejercer el ministerio de la reconciliación es que hemos sido transformados. Y seguimos todos los días siendo transformados. Todos los días cambiamos. Todos los días nos damos cuenta de que estamos haciendo cosas que al Señor no le agradan y plum, cambiamos, ¿cierto? Entonces todos los días somos transformados, y esto nuevamente gracias a ¿qué? A la obra de la cruz. Imposible que lo que vamos a ver de aquí en adelante no esté involucrada la cruz. Siempre está involucrada la cruz. El origen de todo esto es la cruz. Miremos el tercero, que es el 2 Corintios 5:15. Y dice, y por todos murió. ¿Quién murió? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Miren lo importante que dice ahí, que y por todos murió. No murió por algunos, murió por todos. No queriendo decir que si aquí no están y la iglesia no está a reventar o las iglesias no están a reventar, es porque hay muchos que no le conocen. Pero el Señor Jesús murió por todos. Y dice, para los que viven, ¿quiénes viven? Amén. Nosotros, ¿cierto? Ya no vivan para sí, no vivamos para nosotros mismos, sino ¿para quién? Para Cristo, ¿cierto? Que murió y resucitó. Y la obra de la cruz no es una obra donde Él fue clavado en un madero, sino que es algo más completo. Él murió y resucitó. Por eso podemos hacer todo esto. Por eso Jesús es mucho más que un superhéroe. Porque Él no solo murió,
sino que resucitó y ahora vive ¿entre quiénes? Entre nosotros. ¿Y su Santo Espíritu dónde está? En nosotros. Entonces miremos que la tercera, lo tercero que el Señor nos da para desempeñar este magnífico cargo es que vivamos para Cristo. La pregunta es, ¿vivimos para Cristo? ¿Qué hacemos para vivir para Cristo? Vivimos para Cristo cuando nos acercamos a alguien que está triste, ¿cierto? Y le ayudamos, lo consolamos. Cuando tenemos misericordia de personas por muchas razones, misericordia del que toma, misericordia del que consume vicio, ¿sí? La palabra dice que una de las cosas que Dios pide, de las 3 cosas que Dios pide, es amar misericordia. Y cuando nosotros hablamos que vivimos para Cristo, es porque nosotros estamos haciendo la función que dice amar misericordia. Porque antes de eso dice hacer justicia, ¿sí? Amar misericordia y humillarnos delante de nuestro Dios. Esas son las 3 cosas que pide el Señor. Entonces, cuando vivimos para Cristo, amamos misericordia. Amamos misericordia. Ya no nos quedamos quietos. Los que servimos en esta iglesia ya queremos que sea el domingo para servir. Los que estamos aquí o en cualquier parte queremos que sea el día del ayuno para ir a ayunar y para aprender. El miércoles queremos que sea miércoles para venir a aprender la palabra de Dios. Porque cuando aprendemos la palabra de Dios, mire, podemos vivir, aprendemos a vivir ¿para quién? Para Cristo. Miremos este versículo, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Estamos crucificados? ¿Hemos crucificado la carne? Vamos ahí, ¿cierto? Porque hay cosas que son muy difíciles de crucificar, pero miren, no están solos, no estamos solos. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Tenemos que darle el espacio que el Espíritu Santo se merece, ¿cierto? Para que podamos llevar a la cruz cada una de esas cosas que nos impide entrar a la presencia de Dios, que nos impide vivir para Cristo. ¿Qué más sigue diciendo? Dice, y ya no vivo yo, está diciendo el hermano Pablo ahí, mas vive Cristo en mí. Y si yo creo que algunos o la mayoría hemos leído la historia de Pablo, hemos leído las cartas de Pablo y nos hemos dado cuenta que definitivamente Pablo vivió para Cristo, porque aguantó vituperio, aguantó latigazos, lo apedrearon, hablaron mal de él, lo metieron a la cárcel. Y si hacemos la similitud con nuestra vida, ¿qué hemos padecido nosotros? Probablemente hemos padecido que nuestra familia nos rechace, tanto nos rechace que ni nos quieran atender al teléfono, ¿sí? Hemos hecho que de pronto por haber recibido al Señor nos han rechazado en el trabajo, ¿sí? Nos hacen bullying evangélico, por decirlo así, ¿sí? Pero cuando vivimos para Cristo, nuestra vida es diferente, totalmente diferente. Ser cristiano no es fácil, pero tampoco es difícil, ¿sí? La dificultad de nosotros es poder crucificar la carne. Porque yo digo, que hablen mal de mí si estoy haciendo las cosas que le agradan a mi Señor, ¿sí? Ahora, que hablen mal de mí si estoy haciendo lo que no debo es otra cosa, ¿sí? Pero que hablen mal de mí porque estoy agradando a mi Señor. ¿Y qué más dice ahí? Dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Otra vez vemos la cruz en este versículo. Otra vez vemos la cruz. Otra vez vemos el inmenso amor
que Dios tuvo para con usted y para conmigo. ¿A ustedes a veces no los conmueve pensar en la cruz? Y los invito a que nos conmovamos todos los días y pensemos todos los días en la cruz. Porque usted y yo tenemos, lo que hoy tenemos es gracias a Dios. Gracias a que pasó la hora perfecta de la cruz y tenemos todas esas cosas tan maravillosas. Probablemente no hayan palacios, no tenemos la lancha, el bote o lo que sea, ¿cierto? Pero tenemos muchas cosas maravillosas de Dios, su amor, su misericordia, ¿sí? La fraternidad. A mí me gusta venir los domingos porque veo a todos mis hermanos y trato de saludarlos a casi todos. Porque estamos con la familia ¿de qué? De la fe, la familia de Cristo, ¿cierto? Entonces tenemos que vivir para Cristo. Miramos el otro versículo, Lucas 9:23. Lucas 9:23. Y aquí está hablando el Señor Jesús y está diciendo, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nuevamente dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora, no es que van a mandar a hacer un madero en su casa para levantarse y comenzar a arrastrarlo, ¿no? No es literal, esto es simbólico, esto es que hay que tomar nuestra cruz. Hay que en esa cruz hay que llevar todas aquellas cosas que tenemos que crucificar, ¿sí? Porque piense cómo es el día en su casa. No pensemos en la calle porque la calle ya la hemos visto llena de violencia, de robos. Estamos viendo tan crudamente el homosexualismo, hombres cogidos de la mano, dándose besos, mujeres también, ¿cierto? Delante de todos, o sea, ya salieron del closet, pero abrieron toda la puerta, ¿sí? Entonces pensemos que esa es la cruz, eso es la calle, pero pensemos en nuestros hogares, ¿cuál es la cruz que tenemos que levantar? ¿Un esposo indiferente? Y tenemos que levantar esa cruz y amarlo a pesar de todo. ¿Un esposo que nos regaña o una esposa que la pasa alegando? Y tienen los varones que levantar esa cruz por amor a su esposa, por amor a Cristo, porque lo que hacemos cuando levantamos la cruz, le estamos diciendo, Señor Jesús, te amo, porque dicen por ahí que bueno, se me olvidó, lo digo tanto que ya hoy, en este momento me olvidó, pero si me acuerdo les digo, pero tenemos que hacer obras, que se vea el amor de Cristo en nosotros, en nuestra casa, con los chicos. Ahora está caminando, nos está rodeando un espíritu de rebeldía tremendo, tremendo. La televisión, todo el tiempo con programas horribles. Ese de Los Simpsons, yo dejé de verlo hace tiempo, porque dije, uy, qué cosa, esa rebeldía tan tenaz. Pepa no sé qué, y bueno, y una cantidad de cosas que yo ya ni veo televisión, y menos pues infantil. Pero ¿será que le estamos enseñando a nuestros hijos a que vivan para Cristo con esos programas? Mire, lo estamos viendo dentro de nuestros hogares. Cuando peleamos con el esposo y están los hijos ahí, ¿será que le estamos mostrando a nuestros hijos el vivir en Cristo? ¿Le estamos enseñando a que vivan en Cristo? No, qué pereza ir a la iglesia, estos dos ni se han transformado, dirán los chicos. Y muchas veces lo dicen. Entonces, nosotros tenemos que coger nuestra cruz todos los días. Todos los días. Y la palabra dice, tome su cruz cada día y sígame. Porque el Señor Jesús sabía que nosotros con una sola vez no íbamos a llevar toda la cruz. Por alguna parte pecamos, nos equivocamos, erramos, ¿sí? Desagradamos a Dios. Entonces ya hemos visto las primeras tres. La primera, que es que nos perdonó. La segunda es que somos transformados. La tercera es que vivamos para Cristo. Y vamos a ver la última,
La última de las 4 cosas, por supuesto que el Señor nos da mucho más, pero referente a este estudio, y la vamos a ver en 2 Corintios 5:14. Volvamos otra vez a nuestra 2 Corintios 5:14. Dice la palabra, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Mire, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Y qué es constreñir? Nos aprieta, ¿sí? O sea, pensar en el amor de Cristo nos aprieta, esa es la mejor palabra, ¿sí? Nos oprime, ¿sí? ¿Y a eso a qué nos lleva? A que nos hace sensibles. Cuando pensamos en el amor de Cristo, en lo que Él hizo en la cruz, mira, otra vez estamos hablando de cruz. Cuando pensamos en la cruz, en lo que hizo en la cruz, nos constriñe. Pensar en ese amor. Probablemente las mamás, probablemente no todas, dirán, yo doy la vida por mi hijo, dispáreme a mí, ¿sí? Los papás no, de pronto. Pero dispáreme a mí, no le dispare a mi prójimo. O a fulanito, a sultanito, no creo que nadie haga eso. Todos queremos salir corriendo a sobrevivir frente a un momento de violencia, ¿cierto? Nadie sería capaz de ir a la cruz por otro. Nadie sería capaz de sufrir lo que sufrió el Señor Jesús antes de que lo clavaran en la cruz. Nadie sería capaz de sufrir los clavos y en los pies que sufrió Jesús. Ni un superhéroe siquiera. Nadie, el vituperio, el maltrato. ¿Y saben qué? Yo esta semana estaba recordando mucho el himno nacional y le decía a mi esposo, le hablaba todo el tiempo del himno nacional y se lo iba a traer, pero bueno, pensamos mejor no, porque después van a pensar que esto es político. Pero si ustedes ven la canción del himno nacional, ¿qué nos dice? Comprende las palabras del que murió en la cruz. No cante bonito, pero eso se escucha, pero poderoso, hermanos. Por eso es que nos volvemos sensibles. ¿Ustedes no escuchan ahora el himno nacional y lo escuchan diferente? Es que comprendamos las palabras que el Señor Jesús dijo en la cruz. ¿Sabe qué dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso debe estremecernos. Amén. Miren, nos hizo sensibles. Nos hizo sensibles. Miremos Ezequiel 11, 19 y 20. ¿Y cómo es que nos hizo sensibles? Porque hay gente tan dura, que uno dice, pero bueno, ¿y este tan duro y cambió? Se queda uno aterrado, ¿cierto? Cuando uno ve que hay personas que no cambian, hay que enseñarle la obra de la cruz, porque no la han entendido. Tenemos que entender la obra de la cruz para que esa obra nos cambie a todos. ¿Qué dice Ezequiel 11, 19 y 20? Dice, aquí está hablando el Señor, dice, y les daré un ¿qué? Un corazón y un espíritu, ¿qué? Nuevo. Les daré un corazón y espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, de cada uno de nosotros, ya lo puso, y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Pero tan raro si el corazón de nosotros es de carne. Pero lo que está queriendo decir el Señor ahí es que nuestro corazón antes estaba duro, impenetrable. Mataban a uno, a dos, bueno, se lo buscó. ¿Se mataba la guerrilla por allá en los montes? Bueno, si es que son guerrilleros, que lo maten a todos. ¿Sí? ¿Mataron a un político? Bueno, sí. Porque le vemos siempre lo malo y nos resbalaba. ¿Cierto? Eso era antes, por eso fuimos transformados. Y dice el 20, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Él nos cambió ese corazón de piedra en un corazón de carne. Porque cuando nosotros escuchamos los mandatos de Dios,
los estatutos de Dios, los preceptos de Dios, esas tres cosas son diferentes, iguales pero diferentes, por decirlo así. Nuestro corazón cambia. La palabra es la que nos cambia a cada uno de nosotros. Por eso la pregunta, ¿estamos leyendo la palabra? ¿Quiere usted cambiar? ¿Quiere usted hacer el bien y dejar de hacer el mal? Lea la palabra. Esto no es un libro de historia, podría ser para algunos. Esto no es un libro de pensamiento, también podría ser para algunos. Esto es un libro con la verdad de Dios para que vivamos bien. Y vivir bien significa agradarle a Él, que es nuestro Dios, que es nuestro Padre, que es nuestro Redentor. Entonces, ¿por qué somos sensibles? Porque cuando usted dijo, sí, Señor, te acepto con mi corazón, de verdad, en ese momento Él hizo esto y le cambió el corazón. Ahora es responsabilidad nuestra seguirlo transformando, porque la palabra nunca sale vacía. Ella sigue haciendo su trabajo, ¿sí? Miremos este otro versículo, 1 de Pedro 3:8. Y el título ahí es, primero el título de ese capítulo es deberes conyugales, pero después sigue uno que dice una buena conciencia. Mire, cuando somos sensibles, somos conscientes, ¿cierto? De lo que pasa alrededor. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Un sentir bueno o malo? Bueno, ¿cierto? Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Mire lo que el Señor nos dio para poner en ejecución el ministerio de la reconciliación, para ser buenos embajadores en el nombre de Cristo. Nos dio 4 cosas. Y cuando usted la recibió al mismo tiempo, que nos perdonó, ¿sí? ¿Qué más nos hizo? Nos transformó. Comenzamos a vivir para Cristo, nos portamos diferente y nos volvimos sensibles. Y mucho vemos las noticias y nos impactan tanto que hay momentos en que uno llora de lo doloroso que son las noticias. Y uno quisiera hacer más, pero la noticia hoy es que podemos hacer más. Podemos llegar a muchas personas. Tenemos un cargo por encima del presidente. Tenemos un cargo por encima del presidente más importante del mundo, que ¿quién es? Trump, el de Estados Unidos. Tenemos un cargo celestial. ¿Y cómo debemos de llevar ese ministerio? ¿Cómo debemos de llevar ese cargo? Efesios 6:20. Dice Efesios 6:20. Y miren lo que está diciendo Pablo. Por lo cual soy embajador en cadenas. ¿Con qué? Con denuedo. ¿Hablé de quién? Del ministerio, ¿cierto? ¿Cómo debo hablar? Aquí vemos ese versículo. ¿Y cómo debemos llevar ese ministerio? ¿Cómo debemos de ser nosotros como embajadores? Recuerda que el ministerio de la reconciliación es decirle a las personas, usted es enemigo ahora de Dios, pero si cree en la obra de la cruz, vas a ser amigo de Dios. Y para decirle eso a una persona, está uno, ay, ¿será que si le digo? ¿Será? No, ¿cierto? Porque no nos van a creer. Tenemos que hablarlo con denuedo, con valentía. Mire, lo máximo que le puede pasar a ustedes que alguien le pegue un cachetadón y le diga, no, yo no quiero saber de eso. Eso es mentira, eso es lo que sea. Eso es lo máximo. ¿Sí? Y después de eso viene que lo ignoran a uno, lo traten mal verbalmente. Pero tenemos que hacerlo con denuedo. ¿Y será que ese denuedo viene de nosotros? No, es un denuedo que parte del Espíritu Santo que hay dentro de nosotros. Por eso cuando vamos a ser embajadores, ¿sí? Cuando vamos a llevar al ministerio de la reconciliación, ¿qué tenemos que hacer antes? Orar.
Orarle a Dios, orarle al Espíritu Santo. ¿Por qué? Mire este versículo, Juan 16, 7 y 8. Dice, Juan 16. Yo sí decía, ese no es. 16, 7 y 8. Dice, y cuando, pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, que ¿quién se vaya? El Señor Jesús, ¿cierto? Porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, el Señor Jesús fue crucificado, resucitó, Él se fue, ¿y quién vino en lugar de Él? El Espíritu Santo, que está dentro de nosotros. ¿Y qué más dice? Y cuando venga Él, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, nosotros llevamos el ministerio de la reconciliación como embajadores, pero nosotros no somos los que vamos a convencer. Eso es importante, hermano. No sufra porque usted no convenció a alguien. Y no se las dé porque, lo convencí, llegó a los pies del Señor porque yo fui. Sí, nosotros somos herramienta. El Señor nos utilizó para que lleváramos la palabra de reconciliación. ¿Sí? Pero el que convence es el Espíritu Santo. No, nuestra responsabilidad es llevar el ministerio de la reconciliación, es llevarle a todas las personas, es llevarle la obra de la cruz. ¿Y será que a quiénes? Entonces vamos otra vez a 2 Corintios, donde estábamos, espero que la hayan separado, 5:19. Y la parte A dice que Dios estaba en Cristo. Mire lo importante que Dios estaba. Entonces, ¿a quién crucificaron? A Dios crucificaron. Y sigue diciendo, en Cristo reconciliando consigo, ¿a quién? A los de la iglesia movidos a Filadelfia, movidos a misericordia. A todos. Está hablando de la humanidad. ¿Sí? Entonces aquí nos está hablando de que Dios quiere que este ministerio se lo llevemos a todos. A todos. Es más, el Señor en Mateo habla de que debemos amar a nuestros enemigos. Él está hablando ahí el ministerio también de la reconciliación. Debemos amarlos, ¿por qué? Porque ellos necesitan la obra de la cruz para que sean salvos. Mire hasta dónde va el ministerio de la reconciliación, hermanos. No se queda ahí en el que usted tiene al lado. Se quedan, inclusive ahorita con internet, tenemos para comunicarnos a cualquier parte del mundo. Y bueno, ¿y cuál es el resultado de la reconciliación? ¿Qué creen ustedes? Cuando Dios se hace amigo mío, ¿qué pasa después? Muy bien, muy bien. Entonces miremos Colosenses 1:20. Y dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Mire, está volviendo a hablar que no solo reconcilió a la humanidad, sino todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El resultado de que nosotros ahora seamos amigos de Dios es que tenemos paz. Y no la paz que vimos al principio de la enseñanza. Esa paz significa bienestar general, es un bienestar total en nuestra vida. No es la paz que vimos al principio donde firmaron algo, ¿cierto? Y ya no la única paz ahí es que ya no nos vamos a disparar. Porque creo que eso es lo que hemos visto. Aún así, ya todavía hay otro grupo ahí que está envuelta, ¿cierto? Pero lo único es que no nos vamos a disparar y no vamos a matar. ¿Será eso una paz completa? No, es un pedacito ahí. Y mire, y no hay paz mientras no haya justicia.
¿Y en esa paz hubo justicia? No, pero en nuestra paz sí hay justicia, porque Jesús nos justificó en la obra de la cruz. Por eso es una paz tan completa, es una paz, es un bienestar para nosotros. Miren, y por medio de reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. Eso es lo que nosotros debemos de llevar a las personas. Cuando llevamos como embajadores el ministerio de la reconciliación, estamos llevando la paz verdadera a los hogares, al barrio, a la localidad, a la ciudad, al departamento, al país, a las naciones. Mire lo importante que nosotros como cristianos cumplamos con el ministerio de la reconciliación. La pregunta ahorita, ¿estamos ejerciendo ese ministerio? ¿Estamos siendo buenos embajadores? Porque uno ve mucha violencia en la calle, uno ve mucha inseguridad. Y bueno, sí, como a veces yo digo, es que en la palabra dice que los tiempos cada vez van a estar más malos. Y eso es cierto. Pero póngase usted a pensar cuántas personas más podemos llevar a la obra de la cruz, reconciliarlas con el Señor y que vivan una paz verdadera. Pero no solo eso, que tengan salvación, que tengan vida eterna. ¿Qué responsabilidad? ¿Usted había visto la responsabilidad que tiene? Que tenemos delante de Dios. Vayamos a Juan 14, 27. Y mire la paz, cómo es la paz de Dios, y es muy clara, dice, la paz os dejo, está hablando el Señor Jesús, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mire que cuando tenemos la paz de Cristo, la paz del resultado de la obra de la cruz, no tenemos ni temor ni miedo. Porque el más maravilloso está con nosotros. ¿Cierto? Amén, hermana, muy bien. El más maravilloso está con nosotros. Yo no os la doy como el mundo la da. Ahí nos está diciendo, mi paz es diferente a la que estos dos señores firmaron allá en ese día. ¿Sí? Nuestra paz es integral, es completa. Esa es la paz que da como resultado llevar el ministerio de la reconciliación a todos, a todos. Y por último, vayamos a Filipenses 4:7. Y este versículo, yo creo que a todos nos parece, toda la palabra es maravillosa, pero cuando tenemos dificultades, pensamos en esta palabra y hasta la damos. Dice, búsquenla en sus Biblias, por favor. Yo la puse, pero búsquenla en sus Biblias. Dice, y la paz de Dios, miren, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor nos está mostrando que nosotros tenemos una mente finita. Y finita es que tiene un término, o sea, podemos pensar hasta aquí. Y lo que nos está mostrando es que la paz de Él no la alcanzamos a comprender. A veces personas con dificultades duras y uno las ve. ¿Y usted está sufriendo eso? ¿Y a usted se le murió tal? ¿Y usted está enferma de tal? ¿Y usted tan tranquila? Porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y lo que vimos en el versículo anterior, no hay ni miedo ni temor en nosotros. Y aquí lo está reforzando. Él guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, la conclusión. La conclusión. Es una conclusión para que nos cuestionemos. ¿Estamos siendo buenos embajadores de Cristo?
¿Dios paga también? También paga el Señor que no necesita darnos billetes. Porque Él paga lo que usted tiene hoy día. A usted no le falta. Entonces, ¿somos buenos embajadores de Cristo? Porque Él ya nos está pagando. ¿Estamos llevando como Dios quiere el ministerio de la reconciliación? ¿Estamos llevándolo a todo el mundo? ¿Estamos comenzando por dar ejemplo en nuestras casas de reconciliación? ¿O vivimos agarrados ahí como perros y gatos? Y por último, hermanos, nuestra labor está haciendo que la paz de Dios llegue a nuestro prójimo, contribuyendo a cambiar este país. Nos quejamos tanto del presidente y cada vez que pongan uno nos vamos a quejar de él, porque la responsabilidad está en nosotros, hermanos. Nosotros debemos de pensar y de vivir como si estuviéramos en el cielo queriendo que todos vayan allá. Entonces, ¿estamos contribuyendo o no estamos contribuyendo? Hermanos, estamos a tiempo. El que no esté ejerciendo su ministerio de la reconciliación, el que no esté ejerciendo bien el ser buen embajador, está a tiempo, hermanos. No queremos llegar a los pies del Señor y no tener coronas, porque no hicimos lo que teníamos que hacer en esta tierra. Los invito a que oremos, Padre. Señor, gracias, Dios. Gracias te damos, Señor, porque tú nos das un entendimiento maravilloso.